¿Qué tal, hermanos? Dios me los bendiga ricamente. Pues estamos continuando con nuestro estudio de los Gálatas y hoy vamos a tratar voy a intentar un nuevo formato, esperando que sea más útil, que sea más didáctico. Y bueno, por ahí voy a estar escuchando sus comentarios y vemos si lo hacemos de esta manera o regresamos a la forma habitual. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos con un pequeño repaso y después hacemos una oración para entrar a nuestra clase de hoy? Vimos por ahí en la semana pasada el saludo y bueno, entonces nuestra carta se llama Gálatas y dijimos que Gálatas pues efectivamente es una carta y como toda carta pues alguien la escribió y se la mandó a alguien y obviamente la escribió por una razón. En estos primeros versículos encontramos alguna información acerca del contexto en que nuestra carta fue enviada y por quién fue enviada también. Así que como toda carta, pues nuestra carta a los Gálatas tiene una introducción, tiene una especie de presentación y saludo. Y esto compete a los primeros 5 versículos. Y los vamos a leer juntos. Pueden ahí seguirme con su vista. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, por ahí en morado, en lila, tenemos la persona que escribió la carta. Y pues es la primera palabra, ¿no? Pablo. Él escribe rápidamente introduciéndose a sí mismo. Pero no nada más Pablo. Después tenemos en el versículo 2, lo puedes ver ahí en pantalla, y todos los hermanos que están conmigo. ¿Y qué quiere decir esto? Que Pablo tenía un equipo de plantación de iglesias, tenía un equipo de ministerio. Y bueno, entonces él, junto con los hermanos que lo acompañaban, escriben esta carta. Y enseguida, en un color medio salmón, tenemos a quienes se los escribe, a las iglesias de Galacia. Dijimos pues que esta carta está escrita para cristianos de un tiempo específico, del tiempo de Pablo, que sería el siglo I. No fue escrita para todas las personas de Galacia, sino para las creyentes de esa región, ¿no? En Galacia era un país, una región bastante grande y pues tenía diferentes ciudades y en algunas de esas ciudades Pablo plantó iglesias y Pablo escribe una carta para todas las iglesias de esa región. Entonces no nada más es una iglesia, son varias iglesias. Antes de pasar al propósito de esta carta, que ya lo discutimos la semana pasada, hay algo que tenemos que recordar que es sumamente importante. Hermanos, Pablo se presenta, pero después él dice algo interesante. Él habla acerca de sí mismo, dice que él es apóstol, ¿no? Y lo interesante de que él menciona que es apóstol, lo podemos ver ahí entre paréntesis, dice, soy apóstol, pero no soy apóstol porque los hombres me pusieron, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Él obviamente menciona el apostolado porque está escribiendo una carta con autoridad. El apostolado era el ministerio más alto al que podía apelar alguien. Y obviamente el apostolado fue un llamamiento muy limitado. Fue nada más para los discípulos de Jesús que compartieron con él, que estuvieron con él y sobre el fundamento de ellos se fundó la iglesia. Entonces realmente no cualquiera era apóstol. Dios los asignaba directamente.
Y él está resaltando esto. Los hombres, aunque hubieran sido otros apóstoles, ellos no me asignaron. Ningún hombre sino Jesús. Y hace todavía más enfática esta autoridad cuando dice Jesucristo y Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, ¿no? Entonces, el apostolado ya tenía mucha autoridad. El hecho de ser llamado directamente por Jesús era más todavía. Y después, el hecho de decir que era Dios el Padre que resucitó a Jesús era todavía más. Y después, mencionar la resurrección de los muertos era todavía más, porque es después de la resurrección que el Padre le da a Jesús, así como fue humillado, fue exaltado hasta lo sumo. Y Dios el Padre exaltó a Jesucristo por sobre todo nombre, y lo podemos ver en otras cartas de Pablo. Entonces, es importante notar este detalle porque Pablo rápidamente, hermanos, en su salutación, le está diciendo a estos hermanos de las iglesias de Galacia: yo les escribo con autoridad, y no es una autoridad dada por hombres, es una autoridad directa de Dios. Y bueno, eso ya nos va dando a entender un poquito el ambiente que se está viviendo, el tono de la carta. Si es una carta amigable o si es una carta enérgica, una carta donde Pablo va a hablar con dureza, y pues parece ser que es precisamente eso, porque él está enfatizando mucho la autoridad con la que les escribe. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, miren lo que está haciendo Pablo. Está presentándose, los está saludando, gracia y paz, era una forma común de saludarse, y después menciona, ¿no?, algo acerca del Evangelio. El Jesucristo, el Cristo, Jesús, quien se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad del Padre. Y entonces esto nos lleva a los versículos que vamos a estar analizando el día de hoy. Los primeros 4 versículos después de la salutación. Y entonces Pablo, vamos a ver aquí ya el motivo de la carta y también cuál es como el estado emocional de Pablo al escribirla. Pero ¿qué les parece si antes comenzamos con una oración, hermanos? Vamos a orar. Dios, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos. Te pedimos que nos hables, Señor, a través de tu carta, que nos enseñes y, Señor, que nos hagas humildes y sensibles a tu palabra, Señor. Ayúdanos a atesorarla, transforma nuestras mentes por medio de ella, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Entonces, fíjense bien, dice ahí el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Hermanos, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Quién está maravillado? Pablo. ¿Quiénes dejaron el evangelio al que los llamó Cristo por su gracia? Los Gálatas. Él les está escribiendo entonces a un grupo de iglesias que han dejado el evangelio verdadero para seguir un evangelio diferente. Entonces Pablo está maravillado, pero no es una maravilla buena, no es un asombro agradable, no es un asombro que lo hace sentir feliz. Es un asombro de decepción, es un asombro de tristeza, es un asombro de sentirse enojado, frustrado, decepcionado. Y tenemos entonces que preguntarnos, ¿cuál es ese evangelio diferente al que los Gálatas
empezaron a seguir dejando el evangelio verdadero. Y por eso te voy a invitar a que vayas a Gálatas capítulo 2 y vamos a leer el versículo 16. Y mira lo que dice Pablo en este versículo 16 del capítulo 2. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Escogí este versículo, hermanos, y la verdad es que Pablo va a empezar a hablar de este otro evangelio a lo largo de todo Gálatas, pero este versículo nos ayuda a entender bien cuál era ese otro evangelio que ellos habían creído. Y mira, aquí hay una palabra clave. Fíjate cómo tenemos 3 palabras en rojo: justificado, justificados, justificado. La justificación es sumamente importante para definir el evangelio. Hermanos, los gálatas no habían dejado la creencia en Jesús y se habían ido a adorar a Buda o al dios de los musulmanes o algún dios de la India. No, ellos seguían creyendo en Jesús, ellos seguían creyendo en Yahvé, en Jehová. Sin embargo, su idea de la justificación había cambiado. Fíjate cómo dice ahí, sabiendo que el hombre no es justificado en azul por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Te acuerdas cómo decía nuestro versículo 6 en el capítulo 1? Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dejaron el evangelio de la justificación por la fe de Cristo para seguir un evangelio por las obras de la ley. Esto es sumamente importante, hermano. Yo espero que esto se te quede en la mente todo el tiempo que nosotros estudiemos Gálatas y bueno, después también para tu vida personal, para tu vida espiritual, porque los Gálatas no es que están cambiando de Dios. No es que están cambiando de religión de una manera drástica. Están haciéndole un pequeño cambio al evangelio. Le están haciendo un pequeño cambio en una doctrina del evangelio que es clave. Y esa doctrina es la justificación. La justificación, hermanos, es el corazón del evangelio. Si nosotros cambiamos la justificación, cambiamos completamente el evangelio de Cristo. Porque en el evangelio de Cristo somos justificados por la fe, no por obras. Somos justificados por la fe, por la justicia de Cristo, no por la justicia que nosotros podemos alcanzar por medio de nuestras buenas obras. Por eso Él está diciendo constantemente, por las obras de la ley, por las obras de la ley, por las obras de la ley, no, sino por la fe en Cristo. Y al final mira cómo termina nuestro versículo 16 del capítulo 2. Nadie será justificado por las obras de la ley. Así que, hermanos, la justificación es clave cuando nosotros hablamos del evangelio, porque la justificación es el corazón del evangelio. Ahora, ¿qué significa justificación? Ser declarado justo. La justificación es el sinónimo de salvación. Es aquello que te da salvación en el evangelio. Entonces los gálatas dejaron de creer en la gracia de Jesús para creer en el mérito de las buenas obras. Fíjate, aunque ellos que se quedaron con todas las demás doctrinas y solo cambiaron la justificación, ese pequeño cambio se volvió
un evangelio completamente diferente. Ahora vamos a introducir una palabra nueva en nuestro estudio, quizá ya la conoces, seguramente sí, que es la circuncisión. La circuncisión, y Pablo la va a mencionar en Gálatas muchas veces, era la señal del pacto. ¿Sabes? Dios ordenó a Abraham circuncidarse para señalarle que había entrado en un nuevo pacto con él, en una relación con él. Abraham, tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Y todo aquel que se circuncide será una señal de que son parte de tu descendencia y por consecuencia son parte de mi pueblo. Hermanos, es sumamente importante la circuncisión porque la circuncisión era parte esencial de la identidad de los israelitas. Si tú estás circuncidado, eres parte del pueblo de Dios. Si no estás circuncidado, no eres parte del pueblo y por lo tanto no eres acreedor de las promesas de Dios. Pero hermanos, también la circuncisión se volvió un resumen de la ley. Aquel que se circuncidaba decía, yo estoy sometido a la ley de Dios y voy a buscar cumplirla. Sin embargo, hermanos, ese no era el propósito de la ley. Pero aquellas personas que entraron en la iglesia de los Gálatas y empezaron a enseñar después de que Pablo se fue e hicieron que la iglesia de los Gálatas se desviara a creer un evangelio diferente, empezaron a enseñar acerca de la justificación. Hicieron esa transición de la justificación por la gracia de Cristo a la justificación por las obras de la ley. Y al cambiar la idea de la justificación, cambiaron completamente el evangelio, aunque seguían creyendo en Jesús, aunque seguían creyendo en Jehová, aunque seguían creyendo todas las demás doctrinas, cambiaron el corazón del evangelio y por lo tanto cambiaron el evangelio. Ellos empezaron a predicar un evangelio de Cristo más obras. Y esto es sumamente común en nuestro entorno. Tenemos muchas iglesias que se denominan cristianas, evangélicas, y enseñan un evangelio de Cristo más obras. Sí, Cristo vino a morir en la cruz, Cristo vino a morir y es nuestro Salvador, Él se dio por el pecado del mundo, pero no nada más tienes que creer en Él, también tienes que ofrendar, también tienes que empezar a venir a la iglesia, también tienes que empezar a hacer todas estas cosas, o de otra manera no puedes ser justificado. Ahora, fíjate bien, si es cierto que después de que Cristo nos salva hay un fruto nuevo y hay un cambio en la vida de las personas, pero no es parte de la justificación. Cristo nos justifica por su gracia y después las obras vienen por consecuencia de lo que Cristo hizo. No son un complemento de la obra que Cristo hizo en la cruz. Y esto es lo que estaban enseñando los Gálatas, que lo que hace Cristo no es suficiente, tienes que completarlo con obras. Y entonces cambiaron el evangelio de Cristo. Sigamos leyendo nuestro pasaje de hoy. Estoy maravillado, estoy sumamente asombrado y decepcionado de lo rápido que ustedes se alejaron del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, para seguir un evangelio de circuncisión, de obras, de méritos propios, no de mérito de Cristo. Y dice el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y esto es sumamente importante, hermanos, porque ¿qué significa evangelio? Buenas noticias, ¿no? Tenemos aquí esta partecita, eu, que bueno, ahora es una V,
pero en griego es eu, que significa bueno, y ángel significa noticia o mensajero, así que significa buenas noticias. Y hermanos, no hay buenas noticias fuera de Cristo. Lo leímos en el versículo 16 del capítulo 2. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Nadie puede obtener buenas noticias de estar bien con Dios fuera de Cristo. No hay buenas noticias fuera de Cristo. Por eso Pablo les está diciendo, no existe otro evangelio. Aunque ellos vinieron y pervirtieron el evangelio que yo les prediqué con autoridad de Dios, porque fui un apóstol llamado por Él y por el Padre que lo resucitó, ellos lo pervirtieron. No están siguiendo el evangelio que yo les enseñé. Y por eso Pablo está maravillado, está preocupado y también está hablando en un tono serio, ¿no? Está hablando en un tono de reprenderlos. Y hermanos, y ahora vamos a entrar en el versículo 8 y empieza lo serio. Fíjate cómo dice el versículo 7, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir ese evangelio de Cristo, pero no hay otro. Y sin embargo, dice el versículo 8, mas si aún si nosotros los apóstoles y los hermanos que trabajan conmigo, o un ángel del cielo, nos anunciara otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea anatema. Fíjate, no importa que yo soy apóstol de Cristo, que Él me llamó y que me llamó el Dios el Padre que lo resucitó. No hay autoridad dentro de la iglesia más grande que ser un apóstol, pero aún si nosotros mismos anunciamos otro evangelio o incluso un ángel, sea anatema. ¿Por qué es importante recalcar esto? Hermanos, porque la Biblia es la autoridad final. Ni el apostolado, ni los ángeles están por encima de ella. Nadie está por encima de la autoridad de las Escrituras. Mira, ese es un problema en la Iglesia Católica. Que el Papa está por encima, la tradición está por encima, y los mismos católicos practicantes, sus preferencias están por encima. Pero en la realidad, hermanos, nadie está por encima de la Biblia, ni siquiera el apóstol Pablo, que Dios usó tanto para escribirla. Él dice, si yo un día me llego a apartar y enseño algo que no concuerda con la palabra de Dios, sea yo maldito, sea anatema. Ni siquiera un ángel del cielo, que es una criatura celestial, de cierta manera superior, puede hablar con más autoridad que las Escrituras. Hermanos, en ese tiempo no había Nuevo Testamento. Cuando hablamos de la Biblia en el contexto que Pablo está escribiendo, pues el Nuevo Testamento apenas se estaba escribiendo. Realmente aquí hablamos acerca del Antiguo Testamento. ¿Y sabes qué? Dios enseña en el Antiguo Testamento la justificación por las obras de Cristo, no de nosotros, no de la ley. La ley nunca fue dada para justificar. Piensa en Abraham. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? El justo por la fe vivirá. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Siempre fue la justificación por la fe. Siempre fue por la fe. En el Antiguo Testamento tenían fe en un Mesías venidero. En el Nuevo Testamento tenemos fe en un Mesías que ya vino. Pero es por la fe en la gracia de Cristo y no por las obras de la ley. Ni siquiera Moisés, que escribió la ley en las tablas,
se iba a salvar por la ley, porque la ley nos salva. Nadie se salvará por las obras de la ley. ¿Sabes? Hay una doctrina mal enseñada y muy extendida en nuestras iglesias acerca de las dispensaciones. Aunque hubo una dispensación de la ley y ahora hay una dispensación de la gracia. Hermanos, tenemos que leer nuevamente Gálatas 1:16, 2:16. Nadie será justificado por las obras de la ley. Nadie fue justificado ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Absolutamente nadie. Aquellos que se salvaron en el Antiguo Testamento no sabían que Jesús era el Mesías. Solo sabían que vendría un Mesías. Por eso Jesús dice de Abraham, vio mi día y se gozó, porque entendió que Dios enviaría a un Salvador y él sería justificado por las obras de ese Salvador, y por eso él puso su fe en él y le fue contado por justicia. Eso es lo que estamos entendiendo en Gálatas, que hay un solo evangelio, y es el evangelio de las Escrituras, anunciado desde el Antiguo Testamento. Y ni el apostolado, ni los ángeles están por encima de la autoridad de las Escrituras. Sigamos, hermanos. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Ahora tenemos esa palabra rara en azul, anatema, que significa maldito, pero sabes, la palabra anatema tiene una connotación de juicio. Y era una palabra que estaba relacionada con las cosas que se iban a ofrendar. Cuando algo era anatema, era algo que se iba a ofrendar y que no tenía manera de ser redimido. No tenía manera de ser librado de esa destrucción, porque obviamente lo iban a matar si era un animalito y después iba a ser quemado. Entonces algo que era anatema, que estaba destinado a ser sacrificado, era algo que estaba destinado a ser destruido. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos varios usos de la palabra anatema y es sumamente fuerte el término. Cuando Dios envió a destruir las naciones, usó a Israel para destruir ciudades y despojarlos, hubo un hombre que se llamó Acán. Y Acán, haciendo parte del ejército de Israel, entró en esta ciudad y fue tentado a tomar un manto babilónico. Seguramente era un manto muy bonito, muy costoso, y tomó el anatema. Aquello que Dios había dicho, no perdonen nada en la ciudad que van a entrar a destruir, que todo sea quemado y destruido. Él dijo, no, Señor, esto es valioso. Sería un error destruir algo que tú quieres destruir. Es más valioso tenerlo. ¿Y sabes qué pasó con Acán? Que tomó ese manto, lo llevó a su campamento y entonces todo el pueblo se convirtió en anatema. Fueron puestos bajo el juicio de Dios y comenzaron a sufrir el juicio de Dios. Y no fue que el pueblo fue librado hasta que el manto fue destruido. Y bueno, evidentemente aquellos que no estuvieron dispuestos a destruir el anatema. Hermanos, Pablo mismo en la carta a los Corintios dice,
sea anatema aquellos que no aman a Cristo. Aquellos que no aman al Señor sean malditos y sean destruidos. Realmente la palabra anatema es un término sumamente fuerte. Pablo está deseando que el Señor destruya a esos que han pervertido el Evangelio. Y eso nos lleva a pensar que Pablo es intolerante. Y sí está siendo intolerante, hermanos. Y en estos tiempos se nos enseña que la intolerancia no es buena. Pero realmente la intolerancia es necesaria en aquello que es esencial. La intolerancia es necesaria cuando las cosas que se están haciendo están mal. Parece que ahora ser intolerante es sumamente malo, pero no es cierto, hermanos. A veces es necesario ser intolerante. Te aseguro que cuando hay alguien que pone en peligro la vida de los seres que tú amas, tú no vas a tolerar las acciones que ellos tomen. Bueno, pues estas personas que se habían infiltrado en la iglesia de Gálatas y comenzaron a enseñar a todas las iglesias un evangelio diferente y los empezaron a alejar de la verdad. Pablo dice, no puedo tolerar esto, porque si yo lo tolero, estoy traicionando a mi Salvador. No lo puedo tolerar, no lo puedo llamar bueno porque están yendo en contra del evangelio. Y por lo tanto debo llamarles lo que son: malditos, enemigos de Dios, que están bajo su juicio y que sean destruidos por haber llamado bueno algo que Dios llama malo. Así que, hermanos, ¿qué nos está enseñando Gálatas desde el principio? Sí, a ser intolerantes con el error y con la herejía, a entender que es sumamente importante que hay religiones, cultos, como los testigos de Jehová, que te dicen, sí, yo creo en Jesús, pero su justificación, el evangelio que ellos predican, no es la justificación por la gracia de Cristo, es por sus obras. Y que están los mormones, que son muy agradables, son muy amables, pero no predican un evangelio de gracia en Cristo, predican un evangelio diferente. De hecho, su libro del Mormón eso dice, otro evangelio del Señor Jesucristo, y no hay otro evangelio. Y entonces no podemos llamarlos hermanos, no podemos decirles estás también en lo correcto, con tal de no ofender. No podemos decirle a un católico que cree otro evangelio, que aunque sea nuestro familiar y lo querramos mucho, decir, sí, tú y yo vamos al mismo lugar, creemos lo mismo, mientras seas una buena persona, no importa la religión. Hermano, no está diciendo eso la Escritura. No les dijo eso Pablo a los Gálatas. Les dijo, aquel que cambie el evangelio sea anatema. Velo desde esta perspectiva, hermano. Esos familiares tuyos que son católicos, que son incluso pentecostales, pero no creen en la salvación por la gracia, sino por las obras, están bajo el juicio de Dios. Son anatemas, están preparados para ser destruidos. Así que la intolerancia es un fruto del amor por la verdad y del amor por Cristo, pero también es un fruto del amor por aquellos que están en el error. Necesitamos señalarles su error y corregirlos en amor, pero es necesario ser intolerante. No podemos llamar evangelio a algo que enseña la justificación, algo que no sea exclusivamente en Cristo. Incluso si es Cristo y algo más, ya no es el evangelio. Hermanos, vamos a terminar esta tarde aquí y les invito a reflexionar. Y les invito a que el celo por el amor
de Cristo nos lleve a amar a las personas y a enseñarlos, a instruirlos en lo que la palabra de Dios dice. Porque Pablo no se está gloriando en su apostolado, en su inteligencia, en su sabiduría, sino en lo que la Biblia nos enseña y nada más. Nos vemos la próxima semana.